de alcanzar aquello que pensamos, tarde o temprano nos cansamos. Pero hay una cosa que sigue siendo la misma siempre y que nunca se cansa uno. Es la presencia del Señor. Nunca nos cansamos. Yo quiero seguir en este culto, adorando al Señor y seguir disfrutando de las cosas que tiene para nosotros. Amén. Bien, pues me presento, soy el hermano José de Canarias y hoy comparto la palabra de Dios para la iglesia de Torrente. Después quiero una ofrenda, pastor. Bien, miren, yo sin más rodeo, yo quisiera ir directamente a la lectura. ¿Me acompañan? La lectura se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Les invito a quien tenga Biblia que me acompañen y así podemos leer juntitos. Repito, 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que vemos, sino a las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Yo rogaría a mi hermano Fernando, si es tan amable, me presenta ante la mano del Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre. Por el ministerio que nos da el Señor, el eterno ministerio, Padre, que te tu obra, Señor. Te presento, Señor, a tu siervo, José, Padre, para que tú nos diriges, Padre. Tú le pongas la dicha de tu boca, Señor, en esta tarde. Y toma lo que diga por la boca, venga tu palabra de Cristo para nuestra vida, Señor. Lo presento y lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Miren, siguiendo los consejos del pastor, yo le he puesto un título al mensaje. Porque ya que hacemos las cosas, pues hay que hacerlas bien. Y aquí en el mensaje, pues le he puesto un título. El título es el siguiente: las mejores cosas proceden del sufrimiento. Las mejores cosas de la vida proceden del sufrimiento. Miren, hay un concepto en la vida cristiana que uno tiene que tener claro, que cuando conoce a Jesús, su mentalidad tiene que ser espiritual, su visión tiene que ser espiritual, su oído tiene que ser espiritual. Y hay cosas que en cuanto a la carne pues no vamos a entenderlas, pero si miramos con los ojos espirituales las entenderemos. Vuelvo a repetir el título: las mejores cosas de la vida proceden del sufrimiento. Voy a ponerles un par de ejemplos y así me abro camino hasta llegar donde quiero y ustedes me entienden. El trigo, antes de ser pan, tiene que pasar por un proceso. Tiene que ser triturado. El incienso, antes de dar su olor, su aroma, tiene que ser quemado. Y el terreno, la tierra, antes de ser echado a la semilla, tiene que ser labrado, tiene que ser quebrantado. Y el corazón del hombre, para que Dios pueda utilizarlo en ocasiones, tiene que quebrantarlo también. Esto es algo que nos cuesta asimilar en cuanto a la carne, como decía antes, pero es algo que viéndolo conforme el Espíritu llegamos a entender. No podemos ser útiles para Dios si primeramente Dios no nos procesa, no nos mete en el proceso de Dios. Porque voy a decir algo, estoy en la casa y me siento cómodo, ¿vale? Hay quien siendo trigo quiere ser pan sin pasar por el proceso. El orden lo pone Dios, no nosotros. No se puede ser útil para Dios si primeramente no pasamos por el proceso. Y es que a veces Dios tiene que quebrantarnos para poder ser útiles. ¿Y qué consigue el Señor con quebrantarnos? Sensibilizarnos. A veces nos anteponemos tanto ante las cosas de Dios, ante los planes, ante los propósitos de Dios, que es necesario que seamos quebrantados. Porque tenemos demasiadas ideologías, hermano. Pensamos demasiadas cosas, queremos aportar demasiadas cosas cuando el Señor quiere que nos depositemos en su brazo libres. Sin nada. Nosotros no tenemos que aportar nada. Es el Señor quien nos añade las cosas que tiene que añadirnos. Lo nuestro no vale para nada. Nosotros erramos, tenemos
mil fallos, mil errores, pero queremos caminar en un camino de perfección y llegar a ser conforme a Él, a su modelo y su semejanza. Amén. Amén. Miren, voy a ponerles un ejemplo en cuanto a los ejemplos que he puesto. En cuanto al trigo, tiene que ser triturado para ser pan. Pónganse un momento en esa situación. Es cierto que hay veces que pasamos por momentos difíciles y nos sentimos como esa tierra, que somos a veces quebrantados. Pero tenemos que pensar que la semilla, para caer en nuestra tierra, primero tiene que ser tratada. Nosotros, de igual manera, tenemos que ser tratados para que la semilla caiga en nuestra tierra. De igual manera, el incienso tiene que ser arrojado al fuego para poder dar ese olor. Y es que yo creo que la mayoría, todos, hemos podido experimentar que cuantos más problemas hemos tenido, nos hemos metido en la habitación ahora y es como si de nosotros saliese un olor agradable del Señor, que le ha sido agradable a Él. Y hemos podido sentir que Dios se ha agradado de nuestra oración. Amén. Pues nosotros tenemos que ser como ese incienso. Amén. Y de igual manera que aquel trigo, como he dicho antes, para poder ser pan, para dar un cachito de pan a ese hambriento, porque hay mucha gente que necesita de Dios y podemos ser útiles para Dios. Amén. Tenemos que dejarnos tratar por Él. Miren, el trato de Dios mata la carne, es cierto. El trato de Dios hace menguar a la carne y duele, pero da vida al espíritu, da vida al alma. Y eso es lo que nosotros debemos llegar a conseguir. Como decía Pablo, es necesario que mengue para que Él crezca. Yo lo necesito, hermano, personalmente. Yo necesito que el carnal del José, mengue. Necesito que se vea más el Espíritu Santo en mí. Tengo muchos fallos y muchos errores. Y por eso tengo que dejarme tratar por el Señor. Amén. Amén. Y este es el fin del trato de Dios. Dios nos mete por pruebas y tribulaciones con el fin de poder ser útiles para Él, como aquella vasija. Pero miren, hay dos conceptos de dos tipos de personas: los que siguen en el camino, en el proceso, y los que se detienen. Miren, dentro de la vida, cuando viene la prueba, y es difícil a veces, todos lo sabemos, hay momentos que nos paramos y decimos: Señor, ¿a qué? ¿Qué gano yo siguiendo hacia adelante? Voy a decir una palabra que el Señor me bendijo mucho porque pude sentir como me hablaba al oído. Y créanme que me restauró. Y el mismo bien que quiero para mi casa lo quiero para usted. Amén. Amén. El hombre de Dios no causa lástima por los golpes recibidos en la tierra. El hombre de Dios causa admiración cuando recibiendo golpes imita a Cristo. Amén. Aquel que imita a Cristo, aunque tenga una apariencia de dolor, aunque tenga una apariencia de golpes, no causa pena. Estás pasando por momentos duros. Qué bonito. No causas pena. Amén. Para Dios eres precioso. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso a Dios. Miren, dentro del propósito, imaginemos un poquito, ¿vale? ¿Me ayuda? Claro. Me hace falta un poquito poner en escena y quiero que me acompañe. Imagínense un camino en un campo muy largo y dentro de ese camino hay una piedra muy larga, una roca. Y por ahí pasa un caminante con un largo camino por delante, con una mochila bien cargada y cansado del campo. Y ahora este hombre, cansado y agobiado, decide sentarse. Y ahora, sentado con la mirada al suelo, pues aparece otro personaje a su lado. ¿Qué pasa? Estás pasando normal, Si tú no te mereces estar aquí, si tú estás haciéndolo todo bien, pero que no se están haciendo, pero es aquello que hace eso, pero es el otro que hace lo otro, tú estás en tu camino, cuidas de tu casa, y tienes tantos problemas, tú no te mereces eso. Este personaje está posicionando como el pobretico, el lástima, el digno de lástima. No simplemente hace eso, sino que lo justifica con razones humanas. El otro, ¿te acuerdas el otro día que estuvo contigo con la Angelina? ¿Y ahora qué? ¿Ahora no lo hace? Pues tienes todo el derecho del mundo a guardarle rencor.
seguir caminando. ¿Tú por qué quieres caminar, chico? Toda la vuelta, estás más tranquilo en tu casa, que tú no tienes necesidad de pasar por todas estas cosas. Preocúpate de lo tuyo, que de ti nadie se preocupa. Jehová Dios reprenda toda artimaña satánica, toda obra del demonio. Nosotros no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino que en nosotros habita el Espíritu Santo, quien nos fortalece de toda circunstancia para poder superarlo todo. Amén. Amén. El cristiano tiene que ser seguido, ser guiado por razón, no tiene que ser guiado, por razones humanas. Lo vuelvo a repetir. El cristiano no debe ser guiado por razones humanas. Le digo ahora por qué. ¿Saben por qué? Porque detrás de todas estas razones humanas, de todo raciocinio, está el padre de mentira. Nosotros no nos guiamos por lo que creemos ni por lo que vemos, sino en quien creemos. Nosotros no necesitamos ninguna razón para vivir. Nuestra razón de vivir es Cristo Jesús, puesto los ojos en Él, en autor y consumador de la fe. Amén. Miren, yo con esto ya termino. Permítanme que sea yo en ese camino, en vez del personaje este que era más que malmete, que siempre está ahí. Permítanme que sea yo a ustedes un consejero de parte de Dios y les transmita una palabra de parte de Dios que yo sé que les va a hacer bien. Si se encuentran en esta situación, reciban esta palabra de Dios. Levántate y resplandece. Sigue hacia adelante, que lo mejor está por llegar. No desistas, sigue hacia adelante. Estás en el camino correcto. Cristo te espera y cuenta contigo. Sigamos hacia adelante todos juntitos. Sigue siendo esa tierra dócil para que Dios siga echando esa semilla día a día para dar fruto. Sigue siendo ese aroma precioso para el Señor que a Dios le agrada. Y sigue siendo esa semillita de trigo, ese trigo que puede dar pan a ese que lo necesita. Amén. Con esto les dejo. Dios les bendiga mucho y adelante. Jesús está con ustedes. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Pues la verdad es que estamos siendo bendecidos en esta tarde. Qué bien. Amén. Y una bendición escuchar a hermano José. Que Dios lo bendiga mucho, ¿verdad? Es una bendición para nosotros. Amén. Y me quedo con algo que ha dicho, que intentemos ser esa semilla de trigo, el cual puede hacer ese proceso, convertirse en trocico de pan para ser de bendición para otros. Amén. Y eso luego lo podemos también vincular a lo que voy a intentar trasladar en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Así que voy a pedir a mi hermano y tío y amigo de todo Aranis que él me presente delante de nosotros. Señor, tú has escuchado a tu Hijo, Dios mío. Quiere que lo presente para que tú pongas tus dichos en su boca, Dios mío. Te lo rogamos toda la iglesia, Padre. Utiliza a tu Hijo, Dios mío, para que sea bendición en esta tarde, Dios mío, para que podamos ser renovados por medio de tu rica palabra, Señor. Gracias porque sé que lo vas a usar, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, yo he estado parte de la mañana preparándome algo, he vuelto loco aquí escribiendo un montón de cosas y creo que con la ayuda de Dios no va a ser tan necesario tanto apunte. Dios me lo va a simplificar y voy a poder trasladar el sentimiento que Dios puso en mi corazón. Amén. Gloria a Dios. El título que he puesto también a este pensamiento, a esta palabra, es
cuando Jesús intercede, algo glorioso sucede. Amén. Y el texto que vamos a leer es en 17, 9 y 11. Y dice: yo ruego por ellos. Amén. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y el 11 dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy allá. Y hay un punto y aparte, y dice: Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén a la palabra. Amén. Amén. Esta es una porción de la oración, de la última oración que hace Jesús antes de ser entregado por Judas. Amén. Y aquí se está preocupando por sus apóstoles. Amén. Porque ha estado conviviendo con ellos 3 años. Y en su omnisciencia sabe lo que ha de venir y el peso que ha de conllevar en ellos. Amén. E intercede por ellos al Padre. Y como bien he puesto en el título, cuando Jesús intercede, algo glorioso sucede. Amén. Mirad por qué algo glorioso sucede cuando intercede Jesús. Dice: Jesús intercede como mediador único y perfecto, como dice en 1 Timoteo. Jesús intercede como sumo sacerdote perfecto, como dice la carta de Hebreos. Jesús intercede como hijo al Padre. Y Jesús intercede por amor a sus discípulos, como dice en Juan 13:34, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Aparte de la carga y, por supuesto, el fin de Jesús que pasa al salvar al mundo, Él tiene ese sentimiento por estos 11 apóstoles, los cuales va a recaer la carga de predicar el Evangelio en todo el mundo. De ahí yo me hice la pregunta: ¿por qué solo intercede por los discípulos? Porque en el 9 dice: no ruego por el mundo, sino por lo que tú me diste. Amén. Porque ahí solamente está intercediendo por los apóstoles, por sus discípulos, los cuales van a ser encargados de traer, amén, el Evangelio al mundo. Amén. Y la intercesión de Jesús no iba a tener un efecto inmediato, iba a tener un proceso. Amén. Y el proceso fue de 50 días, porque desde que Jesús intercede, es sacrificado. Amén. Y les es resucitado. Amén. Jesús se les aparece en varias veces a ellos, una vez han resucitado. Amén. Y les mandan que vayan al aposento alto. Y allí se reúnen y se aparece varias veces a ellos después de resucitar. Amén. No quiero entrar a quiénes, en qué momentos, porque no quiero llegar ahí, sino en el proceso de esos 40 días en que Jesús se les aparece a los discípulos. ¿Para qué? Para infundirles un nuevo mandamiento, que era predicar. Amén. Y les hace creer que a través del Espíritu Santo que tenía que venir en ellos, tuvieron la fe suficiente para poder llevar a cabo lo que Dios les estaba mandando, lo que Jesús les estaba mandando. Amén. Y ellos lo creyeron en ese proceso de 40 días, el cual Jesús les apareció después de la resurrección. Amén. Y dijeron que ahora hay que esperar a que el Espíritu Santo llegue a vosotros. Ellos lo creyeron y lo abrazaron, lo que Jesús les prometió. Y pasaron 10 días, porque Jesús no dijo cuánto iba a tardar el Espíritu Santo a llegar a ellos. Pero Él dijo: esperad que el Espíritu Santo llegará a vosotros. Y podréis traer ese Evangelio, esa palabra a todo el mundo. Amén. Y a los 10 días de que Jesús volvió al cielo, fue arrebatado al cielo otra vez, llegó el Espíritu Santo a ellos, fue el día de Pentecostés, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hablaron nuevas lenguas y fueron escuchados, como vosotros sabéis. Y lo que más me impactó es que el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3.000 personas.
qué bien. Gloria a Cuando Dios. se completa el proceso. Amén. Porque Dios nos provee y nos capacita de todo aquello que es necesario para que llevemos a cabo lo que Él nos manda. Amén. Porque no siempre fue así tan fácil. Cuando Jesús baja del monte de la transfiguración, un padre se le postra a sus pies y le dice: a mi hijo he traído a tus discípulos para que lo liberen y no han podido, y a ti te lo traigo para que tú lo liberes. Y Dios reprende al demonio, Jesús, y lo echa fuera. Y luego los discípulos aparte le preguntan: ¿por qué no hemos podido liberarlo? Y dice: porque no fuisteis hombres de poca fe. Amén. Y aquí vemos que en el primer predicación de Pedro se convierte en 3.000 personas. ¿Por qué? Porque tuvieron fe y creyeron en la que Dios les había dicho que tenían que hacer. Amén. Dios los proveyó de todo que aquello que era necesario, los capacitó. Amén. ¿A dónde quiero llegar con esto? De que veamos del poder de la intercesión de Jesús por nosotros. Amén. Dios nos provee y nos capacita de todo. Nosotros solo tenemos que creer, amén, y ponernos las manos de Dios. Amén. Y Él hará todo lo demás. Claro. No tenemos que hacer nada más. Amén. Pero no solo Jesús intercedió por los discípulos. Amén. Lo vamos a leer en Juan 17, 20 y 21. Dice: mas no solo ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Amén. A mí hay algo que me llama la atención, que es al principio del 20, que dice: mas no te ruego solamente por estos. ¿Quién son estos? Estos son los discípulos, pero aquí no está hablando solo de los 11 discípulos, está hablando de los discípulos pasados, presentes y futuros. Está hablando de la iglesia, de todos aquellos que se han de convertir a través de la palabra de ellos. Aquí se estaba iniciando la iglesia primitiva, amén, y Dios los utilizó a ellos, pero Dios ha seguido utilizando a muchos otros, amén, porque la iglesia, amén, tiene el misterio de la reconciliación con el mundo, amén. ¿Lo creemos? Amén. Porque en los inicios de nuestra denominación, amén, también fue un inicio con mucha gloria, con mucha bendición, con una predicación se convertía muchísima gente, muchos eran sanados, habían prodigios, amén. ¿Por qué? Porque también esa intercesión de Jesús en su día abarca toda la futura iglesia, la pasada, la presente y la futura, porque Jesús sigue intercediendo por nosotros todos los días por la eternidad. Mirad lo que dice en Hebreos 7:25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre intercediendo por ellos. Amén. Jesús sigue intercediendo por su iglesia, y para que su iglesia siga predicando su palabra, lo que tiene que ser añadido. Amén. Y en este versículo, mas no ruego solamente por eso, no es solo por los discípulos, no solo por el pastor, sino es por la iglesia. Amén. Porque dice en Hechos 11:26: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Y qué es un conjunto de cristianos en la iglesia? Pues la iglesia, nosotros somos parte de la iglesia, todos somos cristianos, y a ello el Señor también nos demanda que traigamos, que seamos ese trocito de pan, como decía mi hermano José, para aquel que lo necesite. Porque Dios nos sigue llamando a traer a gente a sus pies. No solo fue a sus 11 discípulos, no fue solo al principio de nuestra relación Filadelfia, al cual Dios se glorificó. Dios sigue intercediendo y Dios nos sigue proveyendo de todo aquello que es necesario para traer a nuevas almas. Estamos viendo esta
estas últimas semanas, que Dios nos está bendiciendo. Amén. Y no es solo parte de los 4 que suben aquí a predicar. ¿Nos acaba la pila? ¿Puede ser? Amén. Gloria a Dios. Son las cosas del directo. No es tan solo para los ministerios el poder dar un buen consejo. Amén. Tomar café con alguien que está pasando mal. No es tan solo con ellos. No solo cuenta tan solo con los que pueden subir aquí a predicar. Muy bien. Es con cada uno de los caminos que encontramos. Amén. Y esa tiene que ser nuestra certeza y nuestra fe, que Jesús sigue intercediendo por nosotros para traer gente a sus pies, para poder ser ese trocito de pan para el necesitado. Dios sigue contando con nosotros, como contó con los discípulos, como contó al principio con nuestros pastores en principio. Dios sigue contando con nosotros, Dios sigue trayendo grandes cosas con cada uno de nosotros. Yo creo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Creo que lo bueno y lo mejor está por venir. Solo que nosotros nos pongamos lo creamos que Jesús cuenta con nosotros. Amén. Y que por supuesto no seamos solo oidores sino hacedores de su palabra. Amén. Porque en eso consistió también sus discípulos, que si no escucharon, creyeron y cumplieron lo que Dios les propuso en su corazón. Amén. Y amén. Esto es lo que Dios me ponía en mi corazón. Y era el sentimiento que ponía en mí cuando yo leía y ponía este título. Cuando Jesús intercede, algo glorioso sucede. Amén. Y Jesús sigue intercediendo por ti y por mí para que podamos tener la frente a sus pies. Amén. Y quiero acabar con una frase que le tomo prestada mi hermano Juanaca, amén, que la verdad es que me ilustraba mucho, el cual me hacía saber expresar el sentimiento que yo tuve cuando quise darle este valor a la intercesión de Jesús, amén. Y la frase es la siguiente, dice: nosotros intercedemos desde una condición de suplicante, pero Jesús intercede desde una condición de demandante, porque Él pagó el precio. Amén. Así que la intercesión de Jesús por nosotros tiene mucho peso, así que tengamos fe en ello y hemos sacado lo que Dios mandó desde el principio a los discípulos y luego al presente nosotros y a los que han de por venir. Dios le bendiga mucho.